Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Show me your hands. Here. Lo primero que oyes no es una voz, es el vidrio. Un crujido agudo. Luego el inconfundible, brutal estallido del vidrio templado de una ventanilla que colapsa en 1000 piezas relucientes. Durante medio segundo, el aire nocturno se siente suspendido, como si hasta las farolas contuvieran la respiración. Dentro del coche, las manos de un estudiante universitario negro están en alto, palmas abiertas, dedos extendidos, haciendo esa coreografía cuidadosa que se aprende de ver demasiados videos de cámaras corporales. Fuera de la ventanilla del conductor, un alguacil adjunto de Florida se planta cuadrado frente a la puerta, la mandíbula apretada, la porra en la mano como un veredicto. Y la cámara, sea bodycam, dashcam o un teléfono sostenido por una mano temblorosa, captura el momento en que el agente elige la fuerza en lugar de la paciencia. Un golpe, luego otro, y de pronto, una parada de tráfico rutinaria se convierte en algo que se ve y se siente como un castigo. Esta es la historia de la detención que se volvió viral, de la ventanilla que estalló y de la demanda federal por derechos civiles que le siguió, reclamando más de $200,000 y alegando lo que el video parece mostrar a simple vista, que el agente no solo rompió una ventanilla, rompió la confianza. Antes de rebobinar, una pregunta rápida. ¿Alguna vez has visto un video de una parada de tráfico y has pensado, si hubiera mantenido la calma 10 segundos más, ¿nada de esto habría pasado? Dime desde dónde nos miras en los comentarios, ciudad y estado o país. Y si crees que la policía debería tener permitido romper la ventanilla de un coche en una parada no violenta. Y si quieres más historias donde las imágenes dicen la verdad más alto que cualquier comunicado de prensa, dale like y suscríbete. No porque sea un ritual, sino porque ayuda a que estos casos lleguen a personas que nunca se enteran de lo que pasa cuando se apagan las luces. Ahora, volvamos al principio. Empieza como tantas de estas historias empiezan. Un coche, una carretera, un agente detrás de ti. Florida de noche tiene un ambiente particular, oscuridad húmeda, reflejos de neón deslizándose por la pintura como aceite en agua. El aire se siente pesado y los faros lo cortan en haces finos y afilados. El estudiante vuelve de algún lugar común, quizá un turno tarde, quizá la casa de un amigo, quizá el campus. Nada en su postura dice que esté buscando problemas. Pero entonces las luces rojas y azules florecen detrás de él, y lo ordinario se vuelve procedimiento. Señaliza, reduce la velocidad, se detiene, y dentro de ese coche llega ese cálculo instantáneo, silencioso, rápido, automático. ¿Dónde pongo las manos? ¿Busco la cartera ahora o espero? ¿Enciendo la luz del habitáculo? ¿Debería grabar? Porque para algunos conductores, una parada de tráfico es una molestia. Para otros, es una audición para sobrevivir. El agente se acerca, sin prisa, sin relajación, medido. El haz de su linterna barre el interior como un registro. Licencia, registro, seguro. Las palabras son estándar, pero el tono nunca lo es. El tono es donde la historia empieza a separarse. El estudiante contesta. Mantiene la voz tranquila. Dice, «Señor». Pregunta por qué lo han detenido. Y en tantos casos, esa pregunta es donde las cosas se tuercen. Porque algunos agentes la tratan como curiosidad, otros la tratan como desafío. Y una vez que un agente decide que estás siendo difícil, cada movimiento humano normal puede interpretarse como sospechoso. Una mirada, un respiro, una pausa, una pregunta. Ahora el agente quiere obediencia primero y claridad nunca. El estudiante quiere claridad porque la claridad es seguridad. Y en ese hueco, entre «porque lo digo yo» y «solo quiero entender», la tensión crece. Esto es lo que la cámara suele mostrar en estos momentos. No solo las palabras, el lenguaje corporal, las microdecisiones, la forma en que un agente se inclina más,
la forma en que los hombros de un conductor se tensan, la forma en que una mano flota 1 centímetro de más cerca del broche del cinturón y de pronto eso se convierte en un problema. El teléfono del estudiante está fuera, o quizá está montado, o quizá está en su regazo, y el agente se da cuenta. A algunos agentes no les importa, algunos se vuelven cuidadosos, y algunos se ofenden, como si lo estuvieras documentando, como si estuvieras cuestionando su autoridad. Si las imágenes muestran algo de forma consistente, es esto. La autoridad que espera no ser cuestionada reacciona mal a ser observada. El agente le ordena hacer algo, quizá salir del coche, quizá entregar las llaves, quizá abrir la puerta, quizá dejar de grabar. Y el estudiante duda, no porque esté planeando algo, porque está intentando hacerlo todo bien, pero el agente lee la duda como resistencia, y entonces llega la frase que lo cambia todo. Abre la puerta, desbloquéala, ahora. El estudiante dice algo como, ¿por qué? O, ¿estoy detenido? O, no me niego, solo estoy preguntando. Y ahí es donde la paciencia de la gente se vacía como por un pinchazo, porque ahora, en su mente, esto no es una parada, es un pulso, y no puede perder. La ventanilla del estudiante está subida, puedes ver su aliento reflejado en el vidrio. La linterna del agente destella sobre él. Hay un momento en el que el agente podría elegir otro camino. Podría avisar a un supervisor por radio, podría bajar el ritmo, podría explicar, podría decir, escucha, te ordeno salir por X razón, esto es lo que va a pasar ahora. Podría comprar 30 segundos de calma. En cambio, busca la herramienta, una porra, un punzón para vidrio, algo destinado a romper una barrera, y la barrera que decide romper es lo que separa al conductor de las manos que pueden agarrarlo. Por eso el sonido del vidrio pega tan fuerte, porque no es solo una ventanilla, es la línea entre hablar y forzar. Cuando el agente golpea, el estudiante se sobresalta. Instinto, humano. Pero en los relatos policiales, sobresaltarse a menudo se traduce en algo más feo. Alcanzando. No cumplidor. Agresivo. Palabras que viajan bien en los informes. Palabras que no siempre coinciden con el video. La ventanilla cede, y la mano del agente entra. Y ahora la parada se vuelve física, no por un arma, no por un ataque, por control. Prácticamente puedes sentir el momento en que el estudiante se da cuenta. No viene ninguna explicación, solo órdenes. Hay un detalle que se les queda grabado a quienes ven estos clips. No es solo la rotura, es lo que pasa justo después. Las esquirlas diminutas en el asiento. El montón brillante de vidrio roto en el suelo junto a la puerta. El estudiante intentando no moverse, porque moverse parece resistirse. El agente gritando, porque gritar suena a justificación. Y diga lo que diga el estudiante en ese momento, probablemente sea algo humano. ¿Por qué haces esto? No hice nada, me estás haciendo daño. Y en cámara, a veces puedes oír cómo el pánico quiebra una voz que ha estado intentando mantenerse plana y calmada. Esa es la cosa en estos encuentros. Puedes hacer todo bien. Puedes hablar con educación. Puedes mantener las manos visibles. Y aún así, la situación puede torcerse porque la persona con autoridad decidió que tus preguntas eran falta de respeto. Después llega el desenlace. Esposas, un registro. Quizá una grúa. Quizá multas. Quizá cargos que suenan oficiales y pesados, aunque luego no se sostengan. Suele enmarcarse como «se negó a cumplir». Pero el video a menudo muestra algo más complicado. Un joven intentando entender qué le está pasando, mientras un agente escala más rápido de lo que la situación exige. Y aquí es donde la historia se ensancha, porque una vez que el clip llega a internet, deja de tratarse solo de esa parada. La gente ve su propio miedo en él. Ven a su propio hijo. Ven su propio trayecto nocturno. Ven cómo un momento menor puede volverse uno que te cambia la vida. Y hacen la pregunta que siempre viene después. ¿Era necesario?
En casos como este, lo que importa no es solo lo que pasó, es lo que se puede probar. El video es prueba, pero hay otro tipo de prueba que se vuelve aún más poderosa en un tribunal. El papeleo, los sellos de hora, las políticas, la formación, las comunicaciones internas. Porque cuando llega una demanda federal por derechos civiles, no solo dice, eso estuvo mal, dice, violaste derechos bajo el color de la ley. Y esa es una frase con dientes. El motor legal detrás de muchos de estos casos es algo que la mayoría conoce por un número, aunque no por su nombre. La sección 1983 es la vía que permite a la gente demandar a funcionarios del gobierno por violaciones constitucionales. En lenguaje simple, es el argumento que dice, cuando vistes el uniforme, no puedes tratar la Constitución como una sugerencia. La demanda en esta historia, que reclama más de $200,000, no se centra solo en la ventanilla hecha añicos. Se centra en lo que la ventanilla rota representa. Una escalada, un uso de la fuerza innecesario, una incautación, una amenaza, una humillación. Y en los escritos judiciales, la parte del estudiante probablemente lo enmarcaría como un patrón de decisiones que convirtió una parada menor en violencia. Ahora, las ciudades y condados suelen responder igual al principio. Defienden, desvían, dicen que el agente actuó razonablemente, dicen que el conductor no cumplió. Usan frases como decisión en fracciones de segundo, incluso cuando el video muestra minutos de tensión acumulándose, y se apoyan en un concepto que muchos espectadores han oído, aunque lo detesten: la inmunidad calificada. En la práctica, a menudo se convierte en un escudo que intentan usar los agentes para evitar responsabilidad, a menos que un tribunal encuentre que el derecho vulnerado estaba claramente establecido, en un caso muy similar. ¿Esto qué significa en el mundo real? Que la pelea no es solo sobre moralidad, es sobre precedente, sobre si un juez cree que la ley estaba lo bastante clara como para que el agente debiera saberlo mejor. Pero el video cambia la presión, el video cambia la historia, porque no solo le pide a un juez que imagine lo que pasó, muestra lo que pasó, y muestra lo que no pasó. En los días posteriores a que se difunden las imágenes, la vida del estudiante cambia en formas pequeñas y corrosivas. Está en la universidad, eso significa clases, plazos, proyectos en grupo, quizá una beca, quizá un trabajo. Y ahora también es el chico cuya ventanilla fue rota en cámara. Algunas personas lo reconocen, algunas discuten sobre él, algunas deciden que se lo merecía sin conocerlo. Ese es el efecto secundario cruel de la justicia viral. Convierte a una víctima en un debate público. Y mientras Internet pelea, él tiene que vivir con el daño práctico. La ventanilla de un coche no es solo vidrio. Es seguridad, es dinero, es poder conducir a clase sin que la lluvia empape el asiento. Es la sensación de entrar en tu propio coche y no ver ese momento reproduciéndose en tu mente. Y luego está la parte emocional, el sobresalto persistente cuando una patrulla se te pone detrás, el pico de pulso cuando oyes una porra golpear una puerta, la forma en que tu cuerpo recuerda lo que tu cerebro quiere olvidar. ¿Qué suele pedir una demanda como esta? Pide daños, el intento financiero de contabilizar el daño. Puede incluir gastos médicos o de terapia si hubo lesiones, costes de reemplazo del vehículo, compensación por angustia emocional, daños punitivos en algunas circunstancias, destinados a castigar conductas especialmente temerarias. Y a menudo pide algo que importa aún más que el dinero: rendición de cuentas, cambios de política, formación, un rastro de papel que obligue al departamento a admitir, al menos indirectamente, que algo salió mal. Porque para muchos demandantes, la herida más profunda es que les digan que mienten. El video ayuda, pero el tribunal es donde la negación tiene que enfrentarse a los hechos. Si alguna vez te has preguntado por qué estos casos pueden resolverse incluso cuando los departamentos dicen que no hicieron nada mal,
es porque el litigio es matemáticas, es riesgo, es un jurado sentado en un estrado viendo vidrio explotar en una pantalla. Es un abogado pausando las imágenes y preguntando a un agente, bajo juramento, por qué escaló cuando las manos del conductor estaban en alto. Y aunque un agente esté convencido de que tenía razón, la pregunta se vuelve: ¿estarán de acuerdo 12 desconocidos? Porque los jurados no solo deciden derecho, deciden sentido común. Y el sentido común tiene dificultades con la idea de que romper una ventanilla era la única opción. También está el lado interno, lo que hacen los departamentos cuando un video se vuelve viral. A veces hay una investigación. A veces el agente es puesto en licencia administrativa. A veces hay un comunicado cuidadosamente redactado. A veces hay silencio. Pero incluso cuando hay silencio, siempre hay reuniones. Reuniones de gestión de riesgos. Reuniones legales. De esas en las que alguien pregunta: ¿qué muestra la bodycam? ¿Qué tenemos sobre el conductor? ¿Qué pensará un jurado? ¿Hay un patrón? Porque lo más peligroso para un departamento no es un mal momento. Es la posibilidad de que el descubrimiento revele múltiples momentos. Quejas, incidentes previos, fallos de formación, supervisores que ignoraron señales de alarma. Y en los casos federales, la fase de descubrimiento es una luz intensa. Saca correos, mensajes de texto, manuales de política, historiales disciplinarios, registros de despacho. Cada detalle que puede mostrar si esto fue un error aislado o el resultado previsible de una cultura. Ahora, aquí está la parte que la gente pasa por alto cuando discute en línea. Incluso si luego exoneran al estudiante, incluso si se retiran los cargos, incluso si el departamento dice no se encontró mala conducta, el daño no se deshace, porque el momento fue público, la humillación quedó grabada y el estudiante tiene que cargar con ella. Hay una razón por la que existen estas demandas. No son solo por dinero, son para obligar a las instituciones a sentir consecuencias por acciones que de otro modo serían absorbidas y olvidadas. Porque sin consecuencias, la lección se convierte en: puedes hacer esto, y no te pasará nada. El punto de inflexión en historias como esta suele ser el mismo. Es cuando la narrativa se encuentra con el video. El informe de la gente dice una cosa, las imágenes muestran otra, y la brecha entre ambas se convierte en la historia. ¿Estaba el estudiante realmente negándose a cumplir? ¿O estaba confundido, asustado, intentando hacer preguntas? ¿Se rompió la ventanilla por seguridad? ¿O porque el agente quiso terminar la conversación por la fuerza? ¿Había una amenaza inmediata? ¿O la amenaza se creó al escalar? Estas son las preguntas que deciden los casos, no solo en el tribunal, en la mente pública. Porque el público entiende algo de manera instintiva. Un uniforme se supone que reduce el caos, no que lo cree. Imagina ser el padre del estudiante por un segundo. Recibes una llamada. No de tu hijo diciendo, me pusieron una multa, sino una llamada que dice, estoy esposado. O, rompieron mi ventanilla. O, no sé qué está pasando. Y luego ves el video, ves el vidrio, oyes la voz de la gente, ves a tu hijo intentando mantener las manos visibles, y te das cuenta de que no hay manera privada de sentir esto, porque ahora es público, es un clip, un titular, una sección de comentarios. Ese es el momento en que las familias deciden, no vamos a permitir que esto se vuelva normal, no nos lo vamos a tragar, vamos a obligarlos a responder. El Tribunal Federal no está diseñado para la comodidad, está diseñado para la argumentación, mociones, plazos, declaraciones juradas donde se cuestiona cada detalle, y la defensa intentará el mismo ángulo una y otra vez. No cumplió. El agente temió por su seguridad. El agente actuó conforme a su formación. El agente necesitó tomar control, pero el argumento del demandante suele ser más simple. Mira la cinta, cuenta los segundos, mira las manos, escucha el tono.
Pregunta qué habría pasado si el agente hubiera bajado el ritmo, porque a veces lo más condenatorio no es lo que un agente hizo, es lo que no tenía que hacer. Y por eso, incluso cuando la cantidad en una demanda es solo un par de cientos de miles, los departamentos se lo toman en serio, porque no es solo el dinero, es la admisión. Aunque escriban sin admisión de culpa en los papeles, el cheque dice algo de todos modos. Dice, no queremos que un jurado vea esto, no queremos que el descubrimiento ahonde más, no queremos que aparezcan más videos. Y a veces, eso es lo más parecido a la rendición de cuentas que se obtiene en un sistema que rara vez dice, nos equivocamos, en voz alta. Entonces, ¿en qué se reduce esta historia? Una ventanilla, una decisión, y la línea delgada y frágil entre obediencia y dignidad. Porque hay una diferencia entre negarse a una orden legal y pedir claridad. Hay una diferencia entre una amenaza y una pregunta. Y hay una diferencia entre una vigilancia que protege y una vigilancia que castiga. Cuando un agente rompe una ventanilla en cámara, el público no solo ve vidrio roto, ve la escalada. Ve lo rápido que la autoridad puede convertirse en fuerza. Ve lo pequeño que puede ser el detonante cuando alguien con poder se siente desafiado. Y hace la pregunta que siempre sigue. ¿Y eso le puede pasar a un universitario en una cuneta? ¿Qué le pasa a alguien sin cámara, sin respaldo comunitario, sin recursos legales, sin manera de obligar al sistema a responder? Ahora volvamos al sonido con el que empezamos, ese crujido. Ese estallido, ese instante en que la seguridad se volvió espectáculo. Ese momento no solo vive en un clip, vive en una persona, en la forma en que agarra un volante después, en la forma en que revisa los espejos, en la forma en que aprende, demasiado pronto, que calma no siempre te protege. Y la demanda, cualquiera que sea su resultado final, existe por una razón, para dejar el momento en el registro, para forzar testimonio bajo juramento, para obligar a un tribunal a mirar una pregunta simple. ¿Fue razonable la fuerza? ¿O fue la impaciencia de un agente, capturada en alta definición? Porque la verdad es que las ventanillas se pueden reemplazar, el vidrio se puede reparar. Pero la lección que aprende un joven cuando una placa elige la violencia, esa es más difícil de arreglar. Así que terminaré con esto. Si tú estuvieras en ese asiento del conductor, con las manos en alto, la ventanilla temblando bajo una porra, ¿qué harías? ¿Cumplirías con cualquier cosa solo para que acabara? ¿Seguirías haciendo preguntas? ¿Grabarías? ¿Y crees que romper una ventanilla debería ser alguna vez una opción cuando no hay un peligro inmediato? Dime qué piensas en los comentarios, porque la manera en que respondamos a esa pregunta, cultural, legal y personalmente, es la diferencia entre que una parada de tráfico sea un control y que una parada de tráfico se convierta en un titular.